Entonces vamos a dar inicio a nuestro evento. Antes de todo, agradecer pues al Pabellón de Chile, al Girton College y al Foro Indígena sobre el Cambio Climático para poder hacer factible este evento. El Foro Indígena sobre el Cambio Climático es una organización chilena autoconvocada por indígenas que tiene el objetivo de integrar saberes ancestrales y científicos para preservar la biodiversidad en territorios ancestrales, para mitigar la emergencia climática y fortalecer la cosmovisión indígena. Entonces, ese evento es sumamente importante a 10 años del Acuerdo de París, en una COP que se llamó The People's COP, la COP de los pueblos o The Forest COP, que se está desarrollando en el corazón de la Amazonía, uno de los territorios del mundo con más biodiversidad. Nos parece sumamente relevante tener este panel que aborda desde perspectiva distinta y actores la relación entre biodiversidad y saberes ancestrales. Desde el inicio de esta COP, las discusiones resaltan claramente que las estrategias efectivas de mitigación y adaptación del cambio climático deben ser construidas con los pueblos indígenas y sus saberes ancestrales, que aquellos no son solamente titulares de derecho y beneficiarios, pero también son decision makers, actores, protagonistas, partnerios en ese proceso. Hoy yo tengo el gusto de moderar ese panel, pero justamente me gustaría indicar que aunque esa COP ha sido nombrada The People's COP, la COP de los pueblos, pues lastimosamente no todos tienen acceso a esos espacios y entonces hoy vamos a tener parte del panel en línea. Bueno, sin más dar, le voy a dar el espacio y la ponencia que nos acompaña en línea a Freddy Sebastián Medina, que es un Yatisheri en Aymara, profesor y biólogo, quien investiga y aplica la preservación de territorios indígenas mediante la integración de la ciencia y de los conocimientos ancestrales. Freddy, te dejo el espacio. The floor is yours. Aski Sumahaito, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos. Qué bien. Bueno, en Aymara yo me presento. Nayaj Sutinaj, mi nombre es Freddy Sebastián Medina, Nayaj Yatichili, soy profesor y biólogo, dirijo el Foro Indígena sobre Cambio Climático y bueno, me alegra muchísimo poder compartir con ustedes hoy junto a ti, Nina, a David, que está ahí presente, y también a Antoinette, que está desde el Reino Unido. Muy bien. Bueno, les decía que me complace mucho poder estar con ustedes y hoy les quiero compartir esta presentación sobre la controversia entre la transición ecológica y la preservación de los reservorios de biodiversidad y de gases a efecto invernadero. Tener una perspectiva desde la ciencia y desde la cosmovisión indígena, desde los territorios en Chile. Bueno, para comenzar, es bueno preguntarnos por qué tenemos que hablar de los pueblos indígenas cuando hablamos de mitigar la emergencia climática o también de preservar la biodiversidad. Bueno, el año 2022, sin ir más lejos, el IPCC, en su informe, concluye que los pueblos indígenas son actores y protagonistas en la preservación de la biodiversidad y, por lo tanto, en la mantención de los sumideros de carbono. Después, o antes de ello, ya Gartner y colaboradores observaban que a través de todo el mundo, de todos los continentes, que todos los territorios que tenían mejor conservación de biodiversidad pertenecían a territorios indígenas y que por lo tanto tienen mayor capacidad de captar el CO2 o los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Luego esto se produce ya que los pueblos indígenas son uno con el territorio. Cultura y naturaleza son uno. Hay una relación intrínseca, inquebrantable entre el territorio y los seres humanos en comunidad. Entonces, dicho esto, también como seres humanos hemos intentado
liberar menos gases de efecto de invernadero a la atmósfera. Y para eso está la llamada transición energética, que en Chile y en Sudamérica las tenemos de todas las fuentes. Tenemos la geotérmica, la solar fotovoltaica, que seguramente David nos va a conversar más adelante. Tenemos la maremotriz y tenemos la eólica también. Y de esto vamos a hablar más adelante. Al parecer, la implementación de esta tecnología merece un análisis o un manejo del territorio en donde se instala que hay que ver un poco más de cerca. Ya vamos a hablar de esto. Para continuar, hablemos sobre cómo está el Estado de Chile colaborando con la conservación de la biodiversidad, así como han colaborado los pueblos indígenas también en Chile y en el mundo. Bueno, recientemente, el año 2023, se promulgó la ley 21.600, que crea el Sistema Nacional de Preservación de la Biodiversidad y también el Servicio de Protección de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Esta ley aún está en consulta indígena y quiere agrupar en un solo servicio público el proteger áreas de enorme valor de biodiversidad. Sin embargo, la consulta indígena no es vinculante. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque al no ser vinculante, no estamos seguros si la cosmovisión va a poder ser considerada significativamente dentro de la aplicación de esta ley y de la construcción del sistema de áreas protegidas y biodiversidad, y por lo tanto nos estaríamos perdiendo o estaríamos arriesgando perdernos el preservar estos ecosistemas nativos que son fundamentales para una transición ecológica justa, no solamente para los pueblos indígenas, sino para la sociedad. Y al mismo tiempo, el 19 de septiembre, o el 17 de septiembre, se promulgó en el Diario Oficial la Ley 21.770, llamada Ley de los Permisos Sectoriales, que algunos los llaman permisología. Esta ley tiene el poder de bypassear, por así decirlo, la Ley 19.300 y otras de medio ambiente, en donde ahora, en vez que se haga una declaración de impacto ambiental o se amerite un estudio de impacto ambiental para cualquier proyecto, incluyendo de energías renovables no convencionales, sería posible en el futuro que solamente con una declaración ante el Ministerio de Economía poder ser aprobado y seguir adelante el proyecto. Por lo tanto, aquí hay una amenaza de que no se está necesariamente planificando cómo respetar y conservar la biodiversidad y los ecosistemas nativos que tanto los necesitamos, y paradójicamente, en nombre de una transición energética que estaría dañando más que produciendo energía limpia. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Veamos un caso específico. Vámonos al Millarehue. Millarehue en Mapudungún quiere decir un altar de oro. Eso es en la comuna de Frutillar, en la 10ª región de los lagos, uno de los lugares con mayor agua dulce del planeta. Aquí habitan el pueblo mapuche, gente de la tierra, Huilliche, que quiere decir gente del sur, en Mapudungún, y Lafkenche, que quiere decir gente que se relaciona con el agua. Indistintamente puede ser agua del mar o agua dulce. Bueno, existe aquí un ejemplo de que alrededor de la comuna de Frutillar están proyectados a construirse 120 aerogeneradores, cada uno con más de 10 metros de altitud, y esto amenaza con hacer una fragmentación del hábitat. Estos hábitats están en territorio ancestral mapuche y son muchos de ellos humedales rurales, fuera de las ciudades, y están ahí fuentes de Lahuen. El Lahuen es la medicina mapuche. Y al aplicar esta medicina mapuche, sin querer reemplazar la medicina tradicional, por supuesto la medicina aleópata, se ha demostrado que mejoran el estado anímico de las personas.
Y si consideramos que en Chile tenemos un alto índice de depresión y de suicidios juveniles en la estadística mundial, la verdad que al hacerle daño a estos humedales, a estos ecosistemas nativos, que a la vez son territorios ancestrales, no solamente le estamos haciendo daño a lo que llamamos naturaleza, sino que le estamos haciendo daño a nuestros compatriotas que han encontrado un apoyo significativo, ya que en nuestro país, como en algunos de Sudamérica, no existe un apoyo significativo a la salud mental y emocional, sobre todo en nuestros jóvenes. Bueno, dicho esto, yendo a un caso específico, el Parque Eólico Loma Verde, el año 2023, presentó en público, en la localidad de Tehualda, cerca de Frutillar, su estudio de impacto ambiental. Y en ese estudio, que está disponible en el Servicio de Evaluación Ambiental, la página web del Servicio Público de Chile, mostraba que un aerogenerador se iba a instalar sobre un humedal. Y cuando le preguntaron a la persona encargada de dar a conocer este estudio de impacto ambiental por qué lo querían hacer así, la respuesta fue, no es ilegal. Y lamentablemente, algo de razón tiene. No hay una protección significativa a fuentes de agua humedales, ya sea bofedales u otros tipos de zonas húmedas rurales. La protección o la legislación es verdad que ha avanzado, pero no es suficiente para garantizar el que estos espacios, hábitats, que a la vez son socioecosistemas nativos, puedan ser preservados y que son uno de los sumideros de carbono más importantes a nivel planetario, tanto como la Amazonía, que la tenemos por aquí cerca. Y bueno, si nos vamos al contexto macro, tenemos también presiones extranjeras. En este sentido, a partir de febrero de este año, del 2025, la Unión Europea con Chile entra en vigencia un acuerdo en el cual se compromete Chile a producir litio y la Unión Europea a consumirlo para su proceso de electromovilidad. Por lo tanto, los salares en donde se encuentra el litio, estamos hablando de la segunda región de Atacama, uno de el desierto más árido del mundo, que a pesar de eso tiene agua en lugares maravillosos y donde habita el pueblo Licanantay o el pueblo indígena atacameño, arriesga de ir perdiendo cada vez más el agua y por lo tanto que los salares, que también son zonas húmedas, vayan desapareciendo, pues se tiene que extraer el litio haciendo evaporar el agua que está alrededor de él, que está en forma de salmuera. Y hace unos días atrás se concretó el acuerdo desde los accionistas de China en SQM, la empresa extractora de litio, que se va a aliar con Codelco, la cuprífera estatal, para extraer litio. Y la verdad que eso también es una presión que está destruyendo ecosistemas nativos que también son territorios sagrados, esta vez del pueblo licanantay o atacameño, que a su vez también generan el poblamiento del desierto y que tienen una amplia posibilidad de no poder vivir sin contaminación. Entonces, ese es el contexto desde un punto de vista internacional. Como les decía, hay riesgos de fragmentación de ecosistemas, hay riesgo de pérdida, de que se sequen los sumideros de carbono, que captan los gases de efecto invernadero a través de la fotosíntesis y de los ciclos biogeoquímicos, como el carbono, fósforo, entre otros. Y también, dentro de la ley de biodiversidad, no está claro que no se pueda hacer bioprospección o lo que se llamaba antiguamente la biopiratería. Existe un apartado en el cuerpo 2 en donde están las definiciones y se define como uso sustentable el utilizar un recurso natural, pero no se define un límite. Está ambiguo. Por lo tanto, alguien podría entrar, sacar un brote de alguna planta, secuenciar su genoma
y a través de eso patentar alguna biotecnología o su derivado para las ventas, sin pasar por las comunidades locales ni los pueblos indígenas. Y me parece que es algo objetivamente bastante arriesgado. Entonces, ¿qué propuestas tenemos desde el FIC? Que en realidad las hemos sacado de asambleas territoriales, específicamente de la comuna de Frutillar Observaciones y también de la comuna de Putre, desde donde yo les estoy hablando. A ver, primero tenemos que conceptualizar que el territorio no es solamente el físico, el factor abiótico con el biótico, sino que hay una interacción entre seres vivos y también seres no humanos. La tierra o la Cuyemapu de Mapudungun se comunica con las autoridades ancestrales. Y a través de esa comunicación, la comunidad mapuche, en este caso, decide cómo gestionar su territorio. Y eso es lo que ha permitido, por cientos de años, mantener estos ecosistemas nativos. Cada pueblo indígena tiene su ritual, su cosmovisión, pero básicamente, al comunicarse con sus deidades, con los seres etéreos, genera entonces una relación intrínseca con el territorio y es lo que ha generado la alta preservación de la biodiversidad y por lo tanto que tengan gran poder de captación de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, dentro del Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas de la Ley 21.600, que tiene que entrar en vigencia ya administrativamente el 1 de febrero del 2026, debe existir un cuerpo indígena, es decir, un consejo indígena a nivel nacional y presente en cada región, financiado por el ministerio, pero autónomo en su administración por los pueblos indígenas y en cada región por las comunidades indígenas de cada territorio que puedan aplicar su cosmovisión y por lo tanto tener los beneficios que hemos hablado, que hemos tocado en esta presentación. Y por último, este tipo de iniciativa debe contar con financiamiento. Hoy día la Union International of Conservation of the Nature tiene fondos que Chile puede acceder. También el nuevo órgano subsidiario de pueblos indígenas del CBD también va a obtener financiamiento y Chile puede obtener por ese medio financiamiento para estas iniciativas que en el fondo no solo son para el bienestar indígena, sino para el bienestar en general. Yo les quiero agradecer su tiempo, su atención, y en Aymara decimos Paisuma, en Mapudungun se dice Mañún. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, para poner ese mapa de la situación actual y nos mostraste bien las contradicciones que existen, tanto al nivel de los riesgos que comprenden lo que se llama la Green Energy o Green Transition, y al mismo tiempo también las contradicciones legales, ¿no? La ley siendo a la vez un objeto que puede ayudar a proteger, pero también un limitante, como nos explicaste bien con el caso de la consulta previa. Y la necesidad de tomar en cuenta la voz y los sabores, los conocimientos ancestrales para preservar la biodiversidad. Y eso pasa también, como bien concluyaste, por la autodeterminación, la autogobernancia y los financiamientos, que es algo que se está discutiendo mucho en esa COP, la cuestión de los financiamientos directos a los pueblos indígenas. Con esto me permite hacer la transición a los dos siguientes analistas que van a hablar de esos dos aspectos, de esas contradicciones. Por un lado, el aspecto legal y por otro lado, el aspecto más relacionado con los Green Energy. Ahora vamos a pasar la palabra a la doctora Antoinette Nestor, que también se está conectando en línea desde Inglaterra, que es profesora asociada en métodos legales en el Departamento de Land Economy of the University of Cambridge. Y Antoinette, the floor is yours. ¿Me escuchas? Sí. Ok, gracias. Mari Pulangmien Pupeñi Futamañun, Inche Antoinette Nestor. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Agradezco profundamente esta invitación y agradezco al Foro Indígena de Cambio Climático por generar este espacio donde el derecho, la ciencia y la cosmovisión indígena se encuentran como saberes complementarios. Hoy nos convoca una fecha crucial. Son 10 años desde la adopción del Acuerdo de París. Y aunque los avances no se pueden negar, también debemos reconocer algo esencial. La promesa de París aún no se cumple en muchas partes de los territorios indígenas. Hace unos meses atrás, el jurista Antonio Herman Benjamin reflexionó en una conferencia en Marruecos. Él dijo: hemos cometido un error al mirar el agua, la tierra y el aire como elementos separados. Todo debe comenzar desde la ética. Y este es el punto de partida para comprender las tensiones actuales de la transición energética. Tenemos la ética, el territorio y la biodiversidad. Yo propongo un concepto de ética territorial, un principio jurídico para diseñar políticas climáticas desde la interdependencia entre comunidades, ecosistemas y la memoria ecológica del territorio. La ética territorial entiende que los territorios son relaciones vivas entre humanos, no humanos, aguas, espíritus, memorias y futuros. Desde esta perspectiva, la biodiversidad no es una variable ambiental. El territorio no es solamente la superficie. El daño espiritual no es mitigable ni compensable, y la transición energética debe ser intercultural y vinculante. Y la ciencia es clara. Los pueblos indígenas protegen algunas de las zonas más biodiversas del planeta, y su conocimiento ecológico tradicional es esencial para la conservación. Sin embargo, la transición energética está generando nuevas tensiones. La BBC documentó hace unos meses atrás los conflictos del pueblo wayuu en La Guajira, en Colombia, debido a proyectos eólicos. Y en el sur de Chile, como Freddy ya mencionó, los territorios mapuches, huilliches, lafkenche, en esta tensión también se expresa. El caso de sur de Chile, como vimos, es el área en Frutillar, donde existen varios proyectos eólicos en distintas etapas de evaluación u operación. Como Freddy comentó, el proyecto eólico de Loma Verde, que permanece en evaluación ambiental. Ahora, la evaluación ambiental identifica áreas donde hay humedales rurales, pero aún no existe una autorización definitiva, por lo que no se puede afirmar de manera concluyente la instalación directa sobre un humedal específico, ¿no? Sin embargo, las comunidades huilliche han señalado riesgos para el menoco, y estos son los humedales sagrados y los árboles centenarios usados para las ceremonias. Este caso muestra la desconexión entre la transición energética y la protección territorial y la falta de esta ética territorial. Ahora tenemos estas brechas legales estructurales, por ejemplo, la evaluación ambiental fragmentada, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, evalúa proyectos individualmente. Esta es la ley 19.300. Los humedales rurales están desprotegidos. La ley 21.202 solo protege humedales urbanos. La cultura es invisible. Los impactos espirituales y ceremoniales se consideran secundarios. Y la lógica compensatoria, la ley 19.300 permite compensaciones, pero el menoco no es compensable. Desde un punto de vista académico de la rama de la anti-economy, de la economía de tierra, esto genera un riesgo regulatorio y una pérdida de legitimidad institucional. Ahora tenemos el derecho internacional y los asuntos de gobernanza. El marco internacional es sólido. Por ejemplo, tenemos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que reconoce el derecho a las tierras, a los territorios y a los recursos. También tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige consulta y consentimiento previo, libre e informado. También tenemos el Convenio Ramsar
Y en este caso, Chile posee 16 sitios Ramsar, lo cual es un número mínimo frente a más de 40.000 humedades del territorio. Y una comparación también que podemos hacer internacionalmente, vemos que otros países están avanzando más rápido. Por ejemplo, el río Guanguaní en Aotearoa se le dio una personalidad jurídica, y el río Atrato en Colombia dio los derechos de la naturaleza y también mencionó guardianes territoriales. Y estos modelos del río Guanganú y Atrato reconocen el territorio como un sujeto relacional, es decir, como un entramado vivo de relaciones ecológicas, espirituales y sociales que poseen una agencia propia y cuya integridad no puede reducirse a una noción de propiedad o uso. Mi investigación comparada sugiere que Chile tiene bases para avanzar con un modelo similar. Ahora, ¿qué pasa con la transición energética? Significa que requiere una transición epistémica también. La literatura decolonial sostiene que la crisis es epistemológica. No basta cambiar la matriz energética, sino que también debemos cambiar la matriz cognitiva. Esto significa que para avanzar hacia energías limpias, necesitamos también una nueva manera de pensar y relacionarnos con los territorios, reconociendo otros saberes, especialmente los indígenas. Otro ejemplo, el Itrofilmongen mapuche, que quiere decir la multiversidad de la vida, ofrece un marco ecológico y jurídico basado en relaciones y no en transacciones. Ahora, también como Freddy mencionó la conexión con el norte en Atacama, lo que se ve en Frutillar es paralelo con los conflictos por litio en Atacama, y esta transición energética puede reproducir extractivismos si no incorpora una gobernanza indígena vinculante, y lo vamos a escuchar en la presentación más próxima de David. Y ahora también tenemos el conocimiento y las observaciones preliminares. La literatura muestra que los conflictos no surgen por el rechazo a los renovables, sino por la vulneración espiritual y territorial. Esto coincide con conversaciones que he tenido con comunidades, y es lo que estoy haciendo una investigación en el futuro. Ahora, jurídicamente, ¿qué propuestas podemos tener? Y les voy a mencionar 7 con unas palabras muy cortas para no expandir tanto en el asunto. Podemos tener la gobernanza indígena vinculante. Eso quiere decir reformar la ley 21.600, que es la ley de servicio de biodiversidad y de áreas protegidas, para incluir órganos indígenas con poder real de decisión. También podemos hacer una reforma legal para incluir humedales rurales y sagrados como una categoría protegida. También podemos aplicar de manera sustantiva el Convenio 169 con respecto a la implementación plena del consentimiento libre, previo e informado. También podemos dar salvaguardas culturales para hidrógeno verde y litio e incorporar estándares de gobernanza territorial y de biodiversidad. Necesitamos también incluir el Fondo Nacional de Biodiversidad, añadir líneas obligatorias de apoyo a proyectos liderados por pueblos indígenas. Necesitamos también reformar la ley 21.770, que es la ley de marcos de autorizaciones sectorales, como Freddy mencionó, para incorporar salvaguardas ambientales y culturales. Y el reconocimiento jurídico de ecosistemas sagrados siguiendo los precedentes de Aotearoa y Colombia. Ahora, para cerrar, a 10 años de París, el reto no es solo reducir emisiones, sino es construir una ética de la conexión. El agua es un tipo de relación, los humedales son memoria viva, los territorios son tejidos de vida. El derecho puede proteger la vida o la impunidad. Tiene que ser un puente ético e intercultural. Chaltuni Fentun, Pulyamien Pupeyi. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, que como abogada obviamente me habla mucho.
Y creo que las propuestas que pusiste, pues también no solamente son aplicables al marco legal de Chile, pero sino también aquí en las negociaciones que se están dando a un nivel internacional, donde los instrumentos justamente no están teniendo en cuenta instrumentos internacionales como la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas que no están entrando en las negociaciones y en las conversaciones. Entonces creo que eso de la ética relacional, territorial, también es sumamente importante en el marco que estamos viendo ahora en la COP. Muchas gracias. Con esto voy a dar la palabra a David Langui, que nos vas a poder hablar una experiencia más concreta a ese respecto. David es un defensor climático, un COP-trotteur y pacifista francés que viaja por el mundo en bici solar, que acaba de hecho de llegar a Belém en un velero para denunciar la financiación fósil. Con su campaña Bank on the Climate, David exige que los bancos dejan de financiar proyectos que destruyen territorios vulnerables, defendiendo una transición energética justa basada en derechos humanos y respeto de la biodiversidad. Te dejo el hecho de la palabra. Gracias, Nina, y muchas gracias, Antoinette. Yo quería empezar con una canción de Chile, que es muy famosa en Chile, Solo quiero vivir en paz. Yo puedo entender en la discusión que ustedes quieren que los pueblos indígenas quieren vivir en paz. Yo viajé casi 7 años en una bici solar, un triciclo, que funciona con energías solares para ser un abocado, una voz de los pueblos indígenas, una voz de la naturaleza, pero también una voz de todos, de las Naciones Unidas, los pueblos de las Naciones Unidas. Mi ONG se llama El Movimiento de la Paz. La canción de Víctor Jara, no sé si cómo se pronuncia bien, me habla mucho. Y ya yo puedo entender en la visión de Freddy, que es muy diferente de los franceses, del ciego de la luz, que dice que habla del individual, la visión individual de las personas, y que el individual debe ser como dominar la tierra. Y ustedes tienen una visión mucho más amplia de conexión, me gusta mucho más esta visión, porque si tenemos una visión individual, vamos a desarrollar un capitalismo, vamos a desarrollar el racismo, un colonialismo, para colonizar los territorios de los pueblos indígenas, y va a ser el mismo problema con las energías renovables. Yo soy súper feliz de entender 3 veces de Antoinette la palabra ética. Y como francés y como activista, me voy a poner mi vida en riesgo, me voy a tener amenaza de muerte, y especialmente los 3 últimos años. Pero yo soy francés, hay para mí un guardaespaldas invisible o sin arma, que es el Estado francés, y también que también es mi ONG. Y ustedes tienen mucho coraje de denunciar y hablar la verdad, y doblar el riesgo, porque son de pueblos indígenas de un lado, y también de otro lado son científicos. La amenaza es doble, y hay mucha manera de destruir personas indígenas, científicos, y son amenazas de física, pero también puede ser económica, y puede ser de jurídica. Me gusta mucho que tenés el apoyo de Nina con nosotros, que es una abogada de los derechos de los pueblos indígenas.
como activista, quiero también dar un poco más de celebración, que es el aspecto positivo de los COP. Entonces, yo como ingeniero con maestría de energías renovables, me gusta mucho que sí puedo hacer una competición o una justa entre las energías renovables y las energías fósiles. En la COP28 con Freddy podemos ver un éxito enorme que eliminar los subsidios tóxicos a las energías fósiles. Y eso fue el acuerdo 28H. Y hablamos de 6 trillones de dólares de subsidios tóxicos. Pero también hay más, hay exoneración fiscales. Yo puedo entender de los dos panelistas, Antoinette y Freddy, que ustedes no están contra la modernización. Ustedes no están contra las energías renovables. Y está en favor de una transición. Y el segundo tema de la COP29 de Azerbaiyán fue de los 6 trillones, que hay 1 trillón de este subsidio tóxico que debe parar y redirigir a el Global South, el sur global. Y eso me da también mucho alegrías. ¿Qué podemos, en este COP30, yo soy aquí para apoyar a los pueblos indígenas de Chile, Mapuche o del desierto de Atacama, pero mucho más, y de todos los pueblos indígenas. Aquí se puede entender mucho la voz de la Amazonia, pero no se entiende mucho la voz que fue silenciado de los pueblos de Atacama, porque el litio es parte de la transición verde, que se dice verde, y una transición eléctrica de las energías fósiles a las transición eléctricas. Pero nosotros no debemos repetir el error. Entonces, la idea que para parar que no, ahora yo puedo ver que la Atacama o otra parte de Chile o del mundo se va a transformar en zona de sacrificio. No puedo nosotros, un ser humano, no puedo aceptar una transición justa, que es el tema principal de este COP, y vamos a pelear para eso. No se puede hacer una transición justa que no es ética. Y me gusta mucho entender esta palabra de Antoinette 3 veces, que habla de ética. Eso es la cosmovisión para un francés que no entiende mucho de los pueblos indígenas. Para mí, muchas gracias, Antoinette, para abrir mi cerebro. Entonces, me gusta mucho que tú hablas de una ética de la relación, de los seres humanos y también no humanos. Y también para mí es mucho más complicado entender eso. ¿Qué significa la relación ética con los seres no humanos? Entonces, no sé si vamos a lograr una transición justa y ética en la COP30, pero puede ser una hoja de ruta para la COP31, no solamente para los pueblos mapuche, aymaras de la Amazonia, pero para todos los pueblos indígenas, y preservar la vida, la integridad física, económica de los pueblos indígenas de Chile. También es preservar la vida de todos los seres humanos. No es solo para apoyar a ustedes, pero también es para apoyar un futuro sano, seguro y en paz. Solo queremos eso. Y también una seguridad científica, que los científicos puedan hablar con más tranquilidad y decir la verdad. Muchas gracias. Solo quería hablar un poco más de Antofagasta, a una mujer científica que desarrolla litio sin litio. Son los arqueos. Freddy conoce mucho más el tema que yo, como biologista. Puedo explicar un poco más qué es eso. Y ya me voy a cerrar un poco eso. Y me encanta mucho de apoyar a ustedes.
que ustedes nos dan un futuro, una hoja de ruta para la COP31, para una transición ética. Gracias. Como palabra para concluir, me gustaría retomar lo que acaba de decir David de la voz de todo, que creo que subraya la necesidad de tener una revolución epistemológica o ética, como pusiste Antoinette, en estas discusiones, iniciativas sobre cambio climático, transición energética. Es decir, que se deben incluir otras voces y construir con otros saberes que siempre han sido excluidos y silenciados. En esos debates sobre cambio climático se deben iniciar y fortalecer los diálogos interculturales con los territorios, desde los territorios, con las comunidades, pero también con la madre tierra, que como nuestros panelistas lo pusieron muy bien, también tiene una voz que tiene que contar en esas discusiones. Muchas gracias a todos para esas conversaciones muy interesantes. Y obviamente eso solo es el inicio de una discusión que inicia aquí, bueno, que ya inicia hace tiempo en el Pabellón de Chile y que va a seguir a través de los años, y ojalá en una COP31, como dijo David, ya vamos a hablar de la ética relacional. Tenemos una pregunta aquí, le voy a... Yo vamos a hablar en inglés un poquito y me voy a hacer la traducción. I had this year the Okay, hello, Philip from the COP Bike Ride and Flotilla for Change initiative. This time it was about how to come to the COP, where to speak to the cities. So this is my one of my focus. But I know some of the stories you shared, and thanks for your work. To say that at the beginning, what came to my mind when I heard your Vortrag, that we have in place since this year, on one hand, the International Court of Justice advisory opinion and the Pan American Court of Human Rights, which really also talks about the responsibilities of companies, or like goes a bit further or on maybe a specific direction. So I would love to hear how we can, on the law side, start like what is happening. What do you see in the further future now? Mira, me voy a empezar la traducción, pero Freddy, tú puedes hacerla, Antoinette, y después tú puedes seguir la pregunta. You can continue your question, but we can start first to do a translation in Spanish. Freddy o Antoinette, ¿quieres hacer la traducción? ¿O Nina? Como sea, I can answer in English if it's easier. No es mejor que lo hace en español para el panel, pero básicamente la pregunta que tenemos acá es sobre el impacto que puede tener las dos opiniones consultativas que se daron este verano, en julio, por un lado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya y por otro lado la Corte Interamericana en Costa Rica, que es un punto muy relevante, que de hecho personalmente estoy viendo si tiene un impacto al nivel de las negociaciones, ya que pone obligaciones, como dijo el compañero, sobre los estados a ese respecto. No sé si Antoinette quieres iniciar y luego Freddy si tienes para complementar. Vale, puedo iniciar. Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, las obligaciones climáticas que menciona el fallo en la Hague, todas estas obligaciones están interconectadas. Indica que cooperación es mandatoria y que las instituciones tienen que hacer algo para poder trabajar juntas. Ahora también indica que los regímenes del clima, el océano, la biodiversidad, derechos humanos, la salud,
todo tiene que estar coherentemente interpretado. Ahora, si es que tenemos esta decisión y al mismo tiempo tenemos una visión de cosmología indígena, esta cosmología también tiene que añadirse a estas obligaciones climáticas, en mi parecer, porque habla de que tienen que estar interconectadas. Y también habla del rol de las organizaciones internacionales implementando estas obligaciones climáticas. Por lo tanto, el derecho de los pueblos indígenas también tienen que estar presentes con respecto a esto. Ahora, la otra decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dice que inacción climática puede violar los derechos de la vida, de la salud, el derecho a un medio ambiente y no discriminación, y los derechos de las gentes indígenas y descendientes de afrodescendientes. Así es que en este sentido dice que los estados tienen que cooperar para estoy pensando en la palabra address, para poder implementar y poder ver qué es lo que está pasando con los impactos climáticos, y una responsabilidad también del daño que se está haciendo, y la necesidad también de coordinar a través de las instituciones internacionales y tener los derechos humanos enfrente. Así es que para mí estos dos fallos ayudan y apoyan a tener y a ver que es imprescindible también tener la visión cosmológica y tener la ética de los territorios cuando discutimos todo esto. Creo que han habido bastantes opiniones sobre estos dos fallos, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que la vida y la parte pertenece a toda la gente, no solamente a algunos territorios, sino que a todos. Esa sería mi respuesta. A Freddy, ¿quiere agregar? Gracias, Antoinette. Well, thank you for your question. I'm going to answer it in Spanish. Yo creo que lo principal es que si hay organizaciones de justicia internacionales, tanto a nivel del continente americano como la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano de Naciones Unidas, y ambas están indicando que, primero, tácita o explícitamente, no puede haber una inacción climática, no pueden quedarse de brazos cruzados con un silencio administrativo las instituciones internacionales, ya es una ganancia para todos, precisamente para los pueblos indígenas. Nos permite decir, bueno, nosotros tenemos soluciones que han funcionado por cientos de años, entonces necesitamos que esas soluciones, las instituciones también permitan permearse de esta cosmovisión que cuida, que preserva la biodiversidad y ecosistemas que son sumideros de carbono. En segundo lugar, tan importante como esto, es que el hecho de que la institución internacional jurídica dicte o imparta una pauta del lineamiento que se debe seguir, de que hayan acciones concretas dentro de su institucionalidad, le da legitimidad a propuestas de pueblos indígenas, como es el caso de la Asamblea Territorial de la Comuna de Putre, en la cual propone que el Estado cree una institución dentro de su servicio de biodiversidad y de áreas protegidas, que lo financie, pero que los pueblos indígenas lo gerencien autónomamente. Creo que estos lineamientos internacionales se condicen con la necesidad emanada de asambleas soberanas de pueblos indígenas, en este caso Aymara, que son de la zona. Pronto
la consulta indígena sobre la ley de biodiversidad que crea en Chile el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas, va a tener un encuentro nacional en el cual sabremos si esto puede avanzar y si no avanza, de todas maneras, el aliciente, el que lo mencionen instituciones internacionales, le da mayor legitimidad para implementar instituciones que lo sigan a nivel nacional. Así que muchas gracias por la pregunta. Gracias. Sí, creo que esas dos opiniones reflejan un compromiso global sobre esas temáticas, así que representa también herramienta para las comunidades, pero necesitan ser implementadas. Con eso vamos a dar por concluido ese espacio, pero me gustaría darle una palabra de fin. No sé si tenéis un mensaje para nosotros aquí en Belém. Y pues vamos a empezar ahora con Freddy. Paisuma Cuyaca Nina. Gracias, estimada Nina. Paisuma Gigata David. Gracias, estimado David. Yo creo que el Acuerdo de París, cuando yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar el año 2015, hace unos días se cumplieron 10 años de los atentados que sufrimos ahí. Felizmente, yo y mis seres queridos no les pasó nada, pero creo que si no actuamos más rápido en estos 10 años, con ambición noble de proteger y dar más institucionalidad y poder de preservación a pueblos indígenas, creo que en parte estamos repitiendo el error del odio, de la no comprensión, que lamentablemente ese viernes 13 de noviembre tuvimos en París previo a la COP21, en donde muchas personas fallecieron. Creo que no podemos dejar que nadie más lo pase mal, se haga más pobre por las consecuencias negativas de la pérdida de biodiversidad y de la emergencia climática. Yo creo que aquí hay esfuerzos concretos por parte de las comunidades indígenas y el Foro Indígena sobre Cambio Climático va a seguir apoyando esto porque creemos que todos tenemos un espacio en la mesa. Un gran saludo a la Cumeltufe, profesora Tatiana Chávez, y al Peñi, al amigo hermano Alejandro Fuensalida del Villarehue, Frutillar. Futamañún, muchas gracias. Toinette, si tienes un mensaje también que compartir, la escuchamos. Sí, gracias. La transición energética tiene que ser justa, tiene que comenzar con las éticas del territorio. Y es una ética que reconoce la relación del agua, de los humedales, que los humedales tienen memoria y que los territorios son comunidades vivientes. Sin esta fundación ética, la transición va a ser solamente tecnológica, pero no va a ser transformativa. Así es que tenemos que encontrar el camino hacia esta transición que no es solamente verde, sino genuinamente justa. Gracias. Gracias. ¿Y David? Ok, me voy a hablar un poco de hoy en la COP de Brasil. Fuimos a una marcha muy de Brasil. Fue 80% de baile, bailar la samba, disfrutar y 10% de mensaje. Me gusta mucho la manera de luchar de América Latina, que un concepto que me gusta mucho es hay tiempo para luchar, pero también hay tiempo para disfrutar la vida. Eso me gusta mucho. Y me gusta mucho también
La soberanía, yo quiero que los pueblos tengan una soberanía económica, una soberanía técnica, una soberanía política y también de su suelo, que nosotros no podemos ir a hacer un saqueo del suelo o del agua de los pueblos indígenas. So, me gusta también mucho entender de Antoinette, un sueño para mí, de una transición justa, pero también ética. Y eso debemos repetir esta palabra muchas veces, porque la transición justa es un trabajo de los de WOW, World Organization of Workers, es 10 años de trabajo de los trabajadores del mundo para llegar a este compromiso. Y en esta primera semana, para dar un poco de información, una señora de Colombia, la Ministeria de Ambiental, hace una proposición muy interesante sobre una transición justa. Ahora no tenemos el apoyo de Brasil, pero ya se puede que tenemos un milagro al fin de la segunda semana con un acuerdo de una transición justa. Y puede ser también una phase out, eliminación justa también. Pero quiero terminar como que las COP son súper útiles, súper importantes, seguir el diálogo, la negociación, pero hasta el momento necesitamos continuar la acción para esta ética y hacer alianza. Gracias. Con esta palabra de esperanza y ese mensaje de llamado a la colaboración y a la acción colectiva, doy por concluido ese foro. Muchas gracias.